¿Cómo andás, Lalo? Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Neri. Saludos para ti, para Jorge, para toda la audiencia. Un poco preocupado que me pongas chorra justo para calificar, pero bueno. No, para calificarte a vos, no, para motivarte, dije. Para motivarme, está bien. Bueno, muy bien. ¿Sabes que venía escuchando tu entrevista recién con Tabaré y vaya coincidencia, yo quería hablar de cosas parecidas a esa, porque me quedó picando la semana pasada todo esto de que las calles son nuestras, las plazas son nuestras. Después en la semana salió una foto de unos estudiantes que los pobres pibes no saben ni siquiera qué quiere decir eso de las calles son nuestras y se sentaron arriba de la leyenda pintada en la vereda para que no la borraran. Y me llevaba a reflexionar sobre el significado del espacio público. Es decir, el espacio público justamente lo que tiene es que es público, es común y es participativo, propiedad si se quiere, no privativa de todos los ciudadanos, de todos los que circulamos, de todos los que vivimos y habitamos la ciudad. ¿Y por qué es eso? Porque para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, todos los miembros, sean habitantes o sean ciudadanos, deben, por un lado, sentirse libres. Porque una sociedad que no permite al ciudadano o al individuo sentirse libre, no es una sociedad, es un régimen. Y por otro, paralelo, reconocer que existe ese espacio público, que por ser público precisamente es único, es compartido, es plural, pero es independiente de las preferencias, de las solidaridades ideológicas o religiosas, de las afiliaciones políticas de quien lo transita y mucho menos la posibilidad de ocuparlo, digamos, ¿no? Incluso de las preferencias étnicas o de clase o de lo que sea, cuya neutralidad tenemos que respetar justamente para sentirnos seguros, y las reglas deben ser respetadas. Y esto que es tan lógico y tan sencillo, pero también tantas veces olvidado y tantas veces violado a propósito, abusando de la ignorancia que tenemos como sociedad de esos derechos naturales convenidos, digamos, no naturales por naturaleza, sino convenidos y que hemos estandarizado, digamos, no es ni más ni menos lo que llamamos la laicidad, que no es lo mismo que el laicismo. El laicismo es mantener la religión afuera. La laicidad, en cambio, que es propia de ese espacio público y común, tiene una lógica de convivencia, y es que en la polis, en la ciudad, el ciudadano y el habitante deben poder sentirse tanto seguros como libres en el espacio público sin temor a ser avasallados o atacados o restringidos o privados de su libertad de circular, de transitar, como sucede cuando hay un piquete, cuando hay una ocupación de un liceo, de una empresa o simplemente un corte de calle. Pero también tiene una lógica histórica, porque todo tiene un porqué y siempre insistimos en ir a los fundamentos. ¿Y dónde arranca esto de la laicidad o la convención de la laicidad? Arranca con la Revolución Industrial, que se extendió entre poco después de 1750 y poco antes de 1850, esos 100 años de transición que nos llevaron a ser esta sociedad occidental, donde la gente del campo, que vivía aislada y en clanes y en familias, pasó a concentrarse en las ciudades. Pero venía gente de distintas procedencias, distintas creencias, distintos clanes, distintos lugares, con costumbres diferentes. Y entonces hubo que convenir un código común de convivencia para poder compartir ese espacio público sin agarrarse a los sablazos a cada rato. Entonces, era necesario reconocer como dos esferas. Una esfera privada, donde cada quien conservaba sus creencias, sus hábitos, sus costumbres, y una esfera pública donde lo que primaba era el denominador común, lo que todos estaban de acuerdo. Y se hizo vital reconocer iguales derechos y responsabilidades a todos y no privilegios de grupo o de corporación o sindicato o de clase. Hizo condición sine qua non reservar esa esfera para la esfera privada, para el hogar, para el grupo de pertenencia, los templos, las asociaciones, los clubes después, todas esas creencias personales y de grupo, pero dejándola fuera del espacio público. ¿Y por qué digo esto? Porque esto hoy ya no es así, y los grupos de presión, se trate de ideologías de género, de ideologías sindicales, de ideologías religiosas como el Islam, lo que están haciendo es presionar sobre ese espacio público para modificarlo en su favor y prohibir a otras personas, lamentablemente en esas ideologías totalitarias, lo que tendría que ser ese espacio, digamos, laico, ese espacio común. Y entonces, desde las plazas son nuestras,
hasta los cortes de calle, como decía, o los avances del Islam para imponer sus costumbres en los comedores y que no se pueda consumir cerdo, y los colegios o los medios, y precisamente es en ese espacio público que debe ser la ciudad de la libertad, que garantice, como decía recién con Tabaré, la libertad y la seguridad del ciudadano. ¿Dónde arranca todo esto? Otra vez en lo que siempre decimos, en la educación. Porque si hablamos de un espacio público común, nada hay más público, más común a todos, más laico y tolerante que la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria de Varela. Era la escuela la que empezaba a preparar al niño para convertirse en ciudadano, no en habitante, no en beneficiario de las prestaciones del Estado, sino en ciudadano, en participar, en entender cómo funcionaba esa convivencia. La escuela era el lugar donde no solo la túnica y la moña azul nos hacía a todos igualmente iguales, sino que además nos dotaba de una escala de valores y de principios que era igual, que era compartida y unificadora, jamás divisionista. Jules Ferry, que fue ministro de Educación de Francia, allá por 1880, decía, nada que pueda causar desacuerdo entre los hombres puede ser materia de enseñanza obligatoria en la escuela. Y fue justamente el primero que estableció un régimen de educación o un sistema educativo laico, gratuito y obligatorio en Francia. Entonces, eso que ya hace bastante tiempo, hace 150 años prácticamente de eso, es algo muy diferente de lo que hoy los sindicatos y las autoridades de la enseñanza han convertido a la escuela pública, pero el sistema educativo todo. Porque hoy lo que nos falta, lo que se le escamotea al educando y se le quiere hacer olvidar al individuo es lo que se llama el civismo. Es esa famosa educación cívica que quienes crecimos con los libros de Vescovi abajo el brazo o en la mochila para ir al liceo o a la escuela nos enseñaba. No era solo el aprender la pirámide del orden jurídico y que la Constitución está por arriba de la ley y la ley por arriba del decreto, sino que era aprender el respeto por el otro como igual, el poder de la razón como argumento por sobre la fuerza, y aquello que la pluma es más fuerte que la espada, ¿no? Entonces, siempre han habido analfabetos, ignorantes y sobre todo necios, pero como decía... Sí. Lalo, te recuerdo que cuando este ministro francés hizo esa reflexión, gloriosa reflexión, sí, por ese entonces, más o menos en los mismos años, un tal José Pedro Varela escribió que un pueblo ignorante solo puede tener gobiernos en relación a su ignorancia. Más o menos iban de la mano, ¿no? Exacto, es que por eso mismo la escuela forma al ciudadano, que es el que hace que se transforme la democracia en república. O sea, el valor de las instituciones, el valor del compromiso, el valor del respeto por las instituciones, la democracia, como hemos dicho varias veces, nada impide a las mayorías tornarse absolutistas. Es la república la que marca la cancha. ¿Y cómo? A través de la división de poderes. Lo que hablabas también recién con Tabaré. Por eso me gusta esto del bolsillo de payaso, porque vamos a los temas prácticos desglosándolo. La república es la que, con sus normas, con el balance de poderes, establece esa seguridad y esa libertad del individuo. ¿Qué pasa, por ejemplo? La república, el Estado, tiene que tener el monopolio de la fuerza. Cuando delincuentes o cuando manifestaciones, o como pasó en la Plaza Jenny, cuando se ataca a la policía, se está atacando a quien debe tener el monopolio de la fuerza del Estado. Ahí, además de responder con fuerza a la policía para imponerse, y como decía el ministro canadiense, no puede responder en igualdad de condiciones, tiene que ser más fuerte la respuesta, porque si no es una lucha de igual a igual con el delincuente. Pero cuando falla eso, quien tiene que actuar es la justicia, y la justicia hoy está omisa en defender al Estado, en defender a la República, en defender al ciudadano, en ayudarlo a sentirse libre y seguro, y ese es el problema. No, te corrijo, creo que la gente siente que al revés, que la justicia toma partido por el delincuente. Bueno, justamente, y el ciudadano no se siente libre ni seguro, es precisamente eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro principal problema hoy no es solo la ignorancia, que puede ser combatida y vencida con la escuela, con la educación, con la socialización, sino la ignorancia voluntaria, y esa voluntad de favorecer al que está fuera del sistema, al delincuente, al que hace la trampa, y todo. Se ve en las redes, se ve en las calles, se ve en el trabajo, se ve incluso en las familias, y se ve en distintos temas donde
el ignorante, el que no quiere seguir las normas, el que está atacando permanentemente al otro es como exaltado, es como festejado, ¿ah? Y eso no puede ser, y por supuesto es defendido. Entonces estamos todos presos delante de por dentro de nuestras rejas, que las pagamos nosotros, en vez de poder circular por ese espacio público del que hablábamos. Entonces ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Doble impuesto por lo general pagamos acá en Uruguay. Le pagamos impuesto al Estado para que nos proteja, y como no lo hace, tenemos que pagar a su vez pues, protección privada, ¿no? Es increíble. Sin lugar a dudas, también pasa a otros niveles, Pero además de eso, es el destino porque no es solo que pagues por un servicio que es ineficiente, como podría ser el de la seguridad o la policía, sino que con ese dinero después se canaliza a los planes sociales, y con los planes sociales que no dan para salir de pobre, pero dan para no tener ganas de trabajar, el tipo se sienta a tomar mate enfrente de tu casa a esperar que vos te vayas a trabajar, y cuando vos te vas a trabajar, con la plata que tomó mate y bizcochos que vos le diste por el subsidio a través del Estado corrupto que financia este tipo de gente, el tipo te la da en tu casa y además pagás triple, porque pagaste privado y además igual te la van a dar, porque si no te la dan en tu casa, te la dan en la rapiña o te afanan la cartera cuando vas a cobrar. Sí, te tiro un dato y con esto te voy despidiendo, Lalo. Los uruguayos gastamos más de 300 millones de dólares por año en el sistema de cárceles, llamado ridícula y pomposamente Instituto Nacional de Rehabilitación. 77% de los que salen reinciden en su conducta criminal. Es decir que gastamos, en números reales, unos 200 millones de dólares para que los criminales nos maten y nos roben más de lo que entraron antes al sistema carcelario. Y se especialicen en la cárcel, porque es una academia. Claro. Es así. Bueno, te mando un abrazo y te despido hasta el miércoles. Nos vemos, un abrazo para todos. Eduardo Portela y su columna Sin pelos en la lengua, aquí en Estado de Situación.